Nos encontramos en el libro de los Efesios, la epístola de Pablo a los Efesios, y vamos a considerar en esta ocasión el capítulo 6 y en la última parte del versículo 18. Estamos mirando con atención lo que llamamos la armadura de Dios, y el apóstol, cuando ha concluido en esa exposición de lo que es esta armadura de Dios, tiene algo más que decirnos. Estamos mirando que es algo fundamental y por ello estamos considerando de una manera muy pormenorizada. Y en esta ocasión estamos todavía en el versículo 18, pero es la última parte del versículo 18 la que estamos mirando hoy. Es el capítulo 6 de la epístola a los Efesios, versículo 18, donde leemos: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Por todos los santos. Me gustaría llamar vuestra atención en esta ocasión sobre lo que dice aquí el apóstol, que debe ser el objetivo de nuestras oraciones: por todos los santos, por todos los santos. Cuando el apóstol está escribiendo esta última parte de la epístola a los Efesios, obviamente él tiene en mente todo lo que ha estado escribiendo, y nosotros tenemos que darnos cuenta, cuando miramos cualquier afirmación de la Escritura, que realmente es fundamental ver el contexto amplio de esas palabras para poder enriquecernos mucho más en la comprensión de las mismas. Eso es lo que el apóstol quiere que hagamos en todo momento. Hemos estado mirando cómo esta armadura cobra un nuevo sentido a la luz de todo lo que es la epístola de los Efesios, todo lo que ha estado escribiendo anteriormente, pero también esa rica revelación que Dios ha hecho de sí mismo anteriormente, que sabemos que se encuentra en el Antiguo Testamento, y por tanto es fundamental para que podamos entender por qué este acento en la oración por todos los santos. Que pensemos por un momento de entrada en toda la epístola. En esta epístola, fundamentalmente, lo que el apóstol Pablo nos estaba mostrando es que la obra de Cristo Jesús es una obra de salvación, es una obra de reconciliación para con Dios. Es decir, la sangre de nuestro Señor Jesucristo tiene poder para que pecadores como tú y como yo podamos reconciliarnos con Dios. No hay otra manera en la que personas como nosotros, que somos culpables, podamos venir delante de Dios en paz, si no es por medio de la sangre que nuestro Señor Jesucristo derramó en aquella cruz del Calvario. Hay, por tanto, un propósito de salvación central que el apóstol al que el apóstol se está aquí refiriendo en esta epístola, cuando, por mirar algún ejemplo, dice en el capítulo 1, versículo 7, hablando del amado de nuestro Señor Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Por tanto, el cristianismo tiene que ver con la realidad de que tú y yo, por la fe en Cristo Jesús, aunque seamos pecadores perdidos y culpables, podemos ser reconciliados con Dios. Y esto es lo que la epístola está enseñando en primer lugar. Pero hay otro aspecto que es también importante en esta epístola a los Efesios, cuando el apóstol no simplemente habla de esa reconciliación en términos personales, sino que nos está mostrando que esa reconciliación es para toda la iglesia de Cristo Jesús. Es decir, hay una dimensión que tiene que ver con la comunidad, que tiene que ver con toda su iglesia. Es decir, no simplemente hemos sido purificados de nuestro pecado, sino que hemos venido a formar parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Esto es algo que también aparece constantemente en esta epístola, y quizás podríamos decir que es el tema central de la misma, el hecho de que esa reconciliación del Calvario tiene una dimensión comunitaria. De hecho, tiene una dimensión cósmica, ¿no? Si miráis con atención
en el capítulo 1 nos dice que la restauración de todas las cosas en ese cielo nuevo, esa tierra nueva que Dios ha prometido, tiene que ver con esa obra de nuestro Señor Jesucristo a favor nuestro en aquella cruz del Calvario. Pero particularmente en el capítulo 2, que es lo que aquí nos interesa, vemos cómo el apóstol incide en el hecho de que esa reconciliación es de los pueblos, es una reconciliación que afecta a judíos y gentiles, y que personas de ese trasfondo judío y también los que no son judíos, los gentiles, vienen a formar parte de un solo cuerpo. Podríamos decir, por tanto, que el tema de Efesios es la nueva humanidad que Dios está creando en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente porque esa reconciliación no es simplemente algo personal, aunque comienza con cada uno de nosotros de una manera personal, sino que tiene una dimensión comunitaria. Tiene que ver con el hecho de que somos, como iglesia, reconciliados con Dios. Y por eso notaréis constantemente, si leéis con atención esta epístola, cómo en ella se emplean estos verbos en plural. Se nos habla, por poner otro ejemplo, en el capítulo 2, el versículo 16, y mediante la cruz reconciliar a Dios, notadlo, a ambos, judíos y gentiles, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Y entonces trae esta dimensión comunitaria, la realidad de que esta reconciliación es para toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y por tanto tenemos que darnos cuenta que la iglesia ocupa el lugar central en los propósitos de Dios, que Dios ha querido que su iglesia sea el centro de la realidad, de la manifestación de su propia gloria. Y por ello la iglesia tiene que ser considerada como ese propósito central que Dios tiene de salvación. El privilegio que se nos concede, por tanto, es que formamos parte de ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y es esa iglesia como tal la que va a traer esa gloria, alabanza y honor a Dios por toda la eternidad, de tal manera que incluso los ángeles del cielo, se nos dice aquí en esta epístola, tendrán un tema de adoración, una melodía que se extenderá por toda la eternidad, que consistirá en admirar el plan de Dios que ha hecho de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo la manifestación final de esa su gloria. Y es en ese contexto de la iglesia, en ese contexto comunitario de que hemos sido reconciliados como iglesia, que se nos llama, por tanto, a pedir los unos para con los otros, súplica por todos los santos. ¿Cómo no vamos a pedir por otros? ¿Cómo no vamos a interceder por otros si formamos parte de la misma comunidad, si somos el mismo cuerpo, si somos todos parte de esa familia de Dios? Por tanto, la razón por la que tú y yo tenemos que hacer una prioridad de la intercesión por la Iglesia es el hecho de que la Iglesia ocupa ese lugar central en el propósito de Dios de darle gloria al Señor Jesucristo, que la ha comprado con su propia sangre. Ese es el contexto amplio que debemos de tener presentes. No vivimos como islas, no es nuestra existencia simplemente una relación incluso como cristianos con Dios y lo demás no importa, no. Nuestra relación con Dios es una relación que tiene que expresarse de una manera comunitaria, eclesial. No existe tal cosa como un cristiano aislado. El cristiano forma parte del cuerpo de Cristo Jesús. Y por eso es muy significativo, ¿no?, que en ese modelo de oración que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, no la oración que leíamos hace un momento en Juan 17, que es la oración sacerdotal, sino el modelo de oración para toda la Iglesia. ¿Recordáis cómo comienza ese modelo que dice Padre nuestro? Padre nuestro. En esta cultura tan individualista, ¿no?, en la que vivimos, podríamos ser tentados a innovar y decir, Padre mío, ¿no?, y mi relación con el Señor.
Y esto es la base, la relación personal y particular que cada uno de nosotros tenemos con Dios como nuestro Señor y Salvador en Cristo Jesús. Pero lo que se nos está diciendo es que hay esa dimensión comunitaria que no podemos dejar en ningún momento al lado, que es la realidad de que formamos parte de esa nueva humanidad en Cristo Jesús. Y por eso se nos dice que tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu Santo y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos aquellos que han sido separados por Dios para formar parte de su pueblo. Esto es lo que significa los santos. Los santos en algunas culturas se identifican erróneamente con aquellos que han hecho una serie de méritos especiales o incluso algún tipo de milagro y por tanto se les considera los santos. En el Nuevo Testamento los santos somos todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, todos aquellos que hemos depositado nuestra fe en Él, todos aquellos que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos acudido a Cristo como el único Señor y Salvador, somos los santos de Dios, los separados de Dios. Hemos sido separados de este mundo para formar parte de la Iglesia, para formar parte de un cuerpo que es aquella Iglesia que Cristo compró con su propia sangre. En esa exhortación vemos que, como todo, si lo puedo decir así, es siempre teológico, ¿no? En el Nuevo Testamento, por lo menos en la mente del apóstol Pablo, ¿no? Porque dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Y esto es tremendamente práctico, ¿no? El mandamiento, maridos, amad a vuestras mujeres. Pero el apóstol Pablo, en su mente, ¿no? ¿Qué ejemplo nos pondría de cómo tiene que ser ese amor? Así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para que sean esos santos de los que estamos hablando ahora, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y por tanto, vemos cómo Cristo ama a su iglesia. Por supuesto que como creyente individual Cristo me amó, dice el apóstol Pablo, y se entregó a sí mismo por mí. Pero la mentalidad del apóstol es esta mentalidad comunitaria. Aquí en Efesios se está enfatizando que Cristo se entregó por la iglesia para hacerla suya. Hay un amor especial, particular, de Cristo por su iglesia. Cristo tiene compasión y misericordia de todos, pero su amor es un amor peculiar, excepcional, único, porque se entregó por la iglesia para hacerla suya. Y esto es lo más grande que jamás nos ha pasado, que Cristo se entregó por su iglesia y nosotros formamos parte de esa su iglesia. Y por esto, precisamente, tenemos unas relaciones únicas con aquellos que forman parte de esa iglesia. La conclusión a la que el apóstol nos está llevando, por tanto, es que el hecho de que hemos sido comprados con esa sangre ha creado un vínculo entre nosotros que es único y especial. Podríamos verlo de muchas maneras, pero quizás el más sorprendente sea pensar que ese vínculo es un vínculo que va a permanecer por toda la eternidad. ¿Lo has pensado alguna vez? Ese vínculo que tienes con tu iglesia, con la iglesia de Cristo Jesús, es lo que va a permanecer por siempre. Es sempiterno. Por siempre. Tú tendrás esa relación con tus hermanos, con tus hermanas en Cristo Jesús, con la iglesia. Esa es la relación que va a subsistir por siempre, jamás. Y por ello, ese es el contexto de esta exhortación, por todos los santos. Si Cristo ha comprado su iglesia, si Cristo nos ha comprado para que formemos parte de esa iglesia, entonces tiene que haber un interés particular y especial por esa iglesia, por la iglesia del Señor Jesucristo. Y sabemos que ese interés se puede expresar de múltiples maneras. El apóstol Juan, simplemente por aludir algo más, incide en esa realidad en su primera epístola.
cuando nos dice lo que significa que formamos parte de una sola iglesia. En esto hemos conocido el amor, en que Él, nuestro Señor Jesucristo, puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Hay una dimensión práctica, por tanto, de lo que significa que somos la Iglesia. Y la otra dimensión, que es la que estamos mirando con atención aquí en este versículo de Efesios, es la oración por otros. ¿Cómo expreso esa realidad de que formo parte del cuerpo de Cristo Jesús? ¿De qué manera puedo también poner de manifiesto que soy parte de esa iglesia? El apóstol nos dice, súplica por todos los santos. ¿Oras por los hermanos de la iglesia? ¿Hay lugar en tu vida para la oración por otros? Ese es el reto que nos está trayendo, por tanto, la Escritura. Lo está haciendo desde la realidad de lo que somos, un solo cuerpo. Notad que la exhortación, por tanto, tiene una profundidad en toda la epístola. Está diciéndonos, es precisamente porque Cristo nos ha comprado como iglesia y somos suyos, hemos sido reconciliados y hemos venido a formar parte de esa iglesia, que tenemos que tener lugar en nuestra vida para la oración por otros. Tenemos ese lugar, ¿no? Muchas veces una cuestión práctica, ¿no? de poder modelar nuestra vida, nuestra existencia. En estos días estamos tan ocupados, ¿no? con tantas cosas que muchas veces olvidamos incluso lo que pudiera ser lo esencial o mirar lo que dice la Escritura, ¿no? Y por eso es bueno, si no lo tienes, hacerlo, ¿no? Por ver cosas prácticas, listas de oración. No simplemente orar por aquello que el Señor te pueda poner en tu corazón, eso está muy bien, una impresión que tú puedas tener, tengo que orar por este hermano, sino de una manera concreta, listas de oración. Hay listas, tenéis listas de oración, oráis por los hermanos, oráis, por supuesto, empezando, ¿no? Por las personas de vuestra familia, por vuestros compañeros de trabajo, que están en circunstancias difíciles, trabajando también. Recordamos a los hermanos de la iglesia, ¿no? En esos trabajos que tienen que realizar cada día, muchas veces en circunstancias muy complicadas. Les recordamos en nuestras oraciones, en sus trabajos, lo que tienen que afrontar cada día, a los que no tienen trabajo, a los que están enfermos, atribulados, los que están en tentación o prueba. Tenemos lugar para eso en nuestra vida, porque es la manera en que empleamos nuestro tiempo lo que está mostrando realmente ese interés genuino, esa súplica de la que está aquí hablando, porque notad que dice, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es algo que hay que dedicarle ese tiempo. Me pregunto, ¿no? Y es complicado, ¿no? En la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Pero las oraciones entre semana, ¿no? que realizamos, y ahora tenemos una cosa extraordinaria, ¿no? Y es que podemos hacerlo de dos maneras, ¿no? Presencial y también por internet, online, ¿no? Estamos viendo a ver cómo esto lo hacemos y salió bastante bien el miércoles pasado, ¿no? Que lo hicimos por primera vez combinando ambas cosas. Tenemos ese tiempo para orar por los hermanos en la oración entre semana, y si de ninguna de las maneras lo podemos hacer, tenemos tiempo en nuestras casas, en nuestras devociones privadas, para orar por otros. Esto es fundamental. Tenemos que buscar ese lugar en el que seamos, si me permitís que lo diga así, conscientemente, estemos al tanto de las necesidades de otros. Podemos preguntar, oye, hermano, ¿esto cómo va? ¿Cómo te encuentras? ¿Por qué me preguntas? Pues porque quiero orar por estas cosas, quiero interceder delante de Dios por esa realidad. ¿Tienes algo que comentarme? ¿Tienes algo que decirme para que yo pueda orar específicamente por ti? Eso es lo que está aquí diciendo. Esto es lo que implica en la práctica que formamos parte de esa iglesia que Cristo ha comprado con su sangre. Es una comunidad. No simplemente es yo y mis propios intereses, o bueno,
como máximo a lo mejor también mi familia, la incluyo un poco en esto, ¿no? No, es mucho más que todo eso. Es la Iglesia, es el cuerpo de Cristo Jesús en su manifestación local, lo que tiene que interesarnos. Hay algo de esto en nosotros, no se trata simplemente de lamentarnos, todos nos podemos lamentar por ser tan deficientes en esta cuestión y lo reconocemos. Se trata de tomar medidas, ¿no? De decir, Señor, quiero en este área crecer, ¿no? Quiero realmente encontrar maneras prácticas para poder hacer súplicas con perseverancia por los santos. Tengo que buscar esos huecos, tengo que encontrar una manera en la que yo estoy expresando que también tengo un interés genuino por los demás. La Iglesia, por tanto, la manera práctica en que ponemos de manifiesto la realidad de lo que significa que somos esa Iglesia, pero realmente la pregunta que tenemos que hacernos en una ocasión como esta es ¿dónde reside realmente la eficacia de una oración por otros? Es decir, la Escritura no simplemente lo pongo de otra manera, no simplemente nos está diciendo la Escritura esto es lo que hay que hacer, sino que la Escritura constantemente nos da razones por las que tenemos que hacer las cosas. Dios nos ha creado con una mente, y lo ha hecho para que podamos glorificarle con la misma. Y cuando hagamos algo que sea de una manera inteligente, yo hago esto porque es la manera en que Dios me está diciendo, me está instruyendo en su palabra para hacerlo. Y la pregunta fundamental es, ¿dónde reside la eficacia de las oraciones por los demás? ¿Acaso es simplemente un ejercicio en frustración, el pedir por otros? ¿Hay realmente algo que se pueda cumplir con esas oraciones por los demás? ¿Dónde reside la eficacia de esa oración por los demás? ¿Por qué podemos estar seguros, lo pongo de esta manera también, por qué podemos estar seguros de que nuestras oraciones por los demás van a ser escuchadas por Dios? Esa es la pregunta. ¿Te la has hecho alguna vez? Tenemos que hacernos ese tipo de preguntas. Y la respuesta la encontramos en nuestro Señor Jesucristo mismo. La razón por la que nosotros oramos por los demás, intercedemos por los demás, es porque Cristo Jesús ruega por nosotros. Porque Cristo Jesús pide por nosotros. Esto es lo que estábamos leyendo allí precisamente en ese capítulo 17 de Juan. Os recuerdo brevemente el contexto de esas palabras. Nuestro Señor Jesucristo va a afrontar el momento más álgido de su vida, que es esa muerte en la cruz. Va a ser arrestado, va a ser llevado delante de las autoridades de los judíos y delante del máximo autoridad civil de ese momento, el Imperio Romano, representado por Poncio Pilato. Y en ese momento, cumbre, nuestro Señor Jesucristo está preocupado por la gloria de Dios, por dar gloria a Dios. He venido a este mundo ¿para qué? Para glorificar a Dios, para cumplir con su voluntad. Pero en ese momento también nuestro Señor Jesucristo tiene en su corazón a su propia iglesia. Juan 17, 9. Yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos. ¿Por quién? Por mis apóstoles, por mis discípulos. Yo ruego por ellos. Notad de qué manera está mostrando que tiene ese interés genuino por ellos, porque añade, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Hay una oración particular y especial de Cristo por los santos, por los suyos. Yo ruego por ellos. Y alguno me puede decir, bueno, pero esa oración es una oración por los apóstoles. Pero nuestro Señor Jesucristo nos tenía en mente a todos, a la iglesia, porque dice en el versículo 20, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, tú y yo. ¿Cómo hemos creído? Hemos creído por la palabra apostólica.
Por la palabra de los apóstoles, tú y yo estamos ahora aquí en esta iglesia. Somos parte de la iglesia de Cristo Jesús. Y Cristo ruega por nosotros, intercede por nosotros. La gloria de la fe cristiana es que tenemos a un Salvador que murió por la iglesia e intercede también por la misma. Nuestro Señor Jesucristo, habiendo dado su vida en la cruz del Calvario, resucitó de entre los muertos y ascendió a la diestra de Dios para allí interceder a favor de la iglesia. ¿No es esa la gloria de nuestro Señor Jesucristo, que muestra un interés genuino y creciente por los suyos? Dice el apóstol en ese capítulo también extraordinariamente glorioso de la Epístola a los Romanos, el capítulo 8, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cristo pide por nosotros. Cristo en estos momentos está presentando los méritos de su sangre, de su sacrificio que realizó en el Calvario, para que tú en todo momento seas perdonado y permanezcas firme en tu vida cristiana hasta el fin. La intercesión de Cristo a nuestro favor es lo que la Escritura revela para que podamos permanecer firmes en ese evangelio que nos ha salvado. Y por eso la Escritura constantemente llama nuestra atención sobre la intercesión de nuestro Señor Jesucristo. El autor de la epístola a los Hebreos, el capítulo 7, ya sabéis que esta epístola es también fascinante porque está mostrando la superioridad que tiene el cristianismo sobre el judaísmo, la tentación de tantos y tantos de volver al ritualismo judaico, ¿no? Y de volverse a esas formas antiguas judaicas sin entender que realmente aquello era una preparación para la venida de Cristo Jesús. Y lo que hace el autor de la epístola a los Hebreos es constantemente mostrar la superioridad de Cristo sobre el judaísmo. ¿Y cómo lo hace en el capítulo 7? Bueno, pues nos recuerda que los sacerdotes de los judíos morían y tenían que ser sustituidos constantemente. ¿Ha muerto? ¿Cómo lamentamos la muerte de este sacerdote? Bueno, pues elegimos a otro. Y así sucesivamente. Pero dice, hablando de Jesús, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. He ahí la gloria de la fe cristiana. Tenemos a un sumo sacerdote que vive y que intercede por nosotros. Nuestros mejores intereses están grabados en su propio corazón. Cristo dio su vida por nosotros en aquella cruz y ahora sigue amándonos hasta el punto de seguir intercediendo por nosotros. Esa es la realidad de su obra, una obra que continúa, la realidad de lo que significa presentar delante del Padre aquel sacrificio que se hizo una vez para siempre, que es el que nos libra del pecado, que es la cruz. Pero la realidad de lo que eso significó es presentado constantemente delante del Padre. Y por eso tú y yo podemos vernos débiles y podemos reconocer nuestros fracasos y nuestros pecados. Y muchas veces decimos, pero realmente, ¿cómo es posible, no? Con los años que llevo, ¿no? Y parezco como el cangrejo, más bien parece que voy para atrás que para adelante. Y sin embargo, Cristo sigue pidiendo por ti. Cristo no te va a abandonar. Tú vas a perseverar hasta el final porque Cristo no va a dejar de pedir por ti. Esa es la gloria de esta fe. Esa es la gracia de Dios, que Él está a nuestro lado incondicionalmente. ¿Acaso no lo ilustró de una manera magistral, ¿no? Por un lado, la realidad de lo que somos, ¿no? Estas cosas están en la Escritura para que veamos que no somos muy distintos nosotros de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo y la realidad de quién es Él y dónde está realmente nuestra propia salvación. Eso está en
Por ejemplo, estoy diciendo el capítulo 22 de Lucas, cuando Jesús le dice, Simón, Simón, es decir, a Pedro, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás se acerca a los discípulos, pero tiene que pedir permiso a Dios para zarandear como a trigo. ¿Qué hace la diferencia? Mira lo que dice el texto. Pero yo he rogado por ti. La gran diferencia, lo que es la fe cristiana es yo he rogado por ti. Esa es la diferencia. Que hay uno que ruega por mí. Y ahí es donde está mi salvación. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Que tu fe no falte. Estás siendo tentado por Satanás. Estás siendo zarandeado en tu vida con múltiples tentaciones y dificultades. El Señor te dice, yo he rogado por ti. Que tu fe no falte. Y tu fe no va a faltar. La realidad de la intercesión de Cristo Jesús es, por tanto, la eficacia de la misma, porque se basa en aquella obra del Calvario. Aquel que murió por la Iglesia es el que pide por la Iglesia. Los intereses de la Iglesia están grabados en lo más profundo del corazón de nuestro Señor Jesucristo y no podrán ser borrados de ese lugar jamás. Y por eso yo os decía que nos identificamos con los discípulos. Por eso está esto aquí. Pero él le dijo, Señor, dispuesto estoy contigo a ir a la cárcel y a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Por qué está esto aquí? Porque esto refleja nuestro corazón. Nosotros somos débiles y frágiles. En mejores momentos podemos decir como Pedro, sí, Señor, yo estaré dispuesto. Pero la diferencia no es eso. La diferencia la hace el Señor. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y por eso no va a faltar. Esa es la realidad a la que se nos llama constantemente la Escritura a contemplar a un Cristo que murió por nosotros, a un Cristo que intercede por nosotros. Y esto es precisamente lo que hace que nosotros podamos ahora, con confianza, rogar e interceder por todos los santos. ¿Por qué vamos a ser escuchados en nuestras oraciones por los otros? Porque oramos en Cristo Jesús. Oramos sobre la base de la intercesión de Cristo Jesús por su Iglesia. Si su corazón es un corazón que late y palpe particularmente por los suyos, el mío también lo hará. Y yo estoy seguro de que me va a escuchar porque Cristo ruega también por ellos, por su Iglesia. Si Cristo intercede por los santos, yo también lo hago. Yo también lo hago sabiendo que mis oraciones son aceptas delante de Dios en Él, sobre la base de la realidad de lo que Él ha hecho. Y por eso, en el libro de Apocalipsis, cuando se reflexiona sobre lo que es la oración, es muy interesante, y esto es la manera en que lo entendemos, obviamente, lo que significa, ¿no? en cuanto a esa intercesión por otros. En Apocalipsis 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. ¿Qué hace aceptas nuestras oraciones, en este caso concreto, por otros? El incienso, que representa la intercesión de Cristo Jesús por su Iglesia. La realidad de que Él está pidiendo por nosotros y, por tanto, la sangre purifica nuestras oraciones, las hace oraciones aceptas
actas delante de Dios por los que están en la iglesia con nosotros. ¿No es ese acaso un incentivo glorioso que tú y yo tenemos para clamar y orar por otros? ¿No es eso lo que tiene que motivarte para que pidas por otros? Que nuestra vida pueda caracterizarse por estar volcados en el interés también de los otros. Esto es lo que tenemos que llevar al corazón, la realidad de que es la eficacia de Cristo Jesús en su intercesión la que hace posible y real la nuestra también. Y es así como nosotros vivimos la vida cristiana, con la confianza puesta en aquel que murió a favor de pecadores como nosotros, aquel que intercede por su iglesia ahora. Y ese clamor y esa intercesión suya es nuestra confianza para seguir adelante siempre. Porque esa es la gran oración intercesora de Cristo Jesús, su punto álgido y final. Juan 17, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, la gloria, también ellos estén conmigo. Esa oración de Cristo Jesús se va a cumplir. Todos aquellos que han sido comprados con esa sangre, todos aquellos que se han arrepentido, si te has arrepentido de tus pecados y has dicho, Señor, sálvame también a mí, tú formas parte de esa multitud. Ellos pueden estar persuadidos de que algún día estarán allí con el Señor Jesucristo, que estaremos allí con Él. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Cristo Jesús. ¿Y puede alguien quebrar la disposición del corazón del Señor? Jamás, jamás. Esta oración será contestada por el Padre para la gloria de Dios. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Algún día, tú y yo, veremos la gloria del Señor Jesucristo. Es verdad, ahora la vemos, pero por fe. Algún día la veremos con vista, con nuestros ojos, contemplaremos al Hijo del Hombre, aquel que se entregó a sí mismo por nosotros, para hacernos su iglesia, para ser su pueblo. Y allí estaremos contemplando esa gloria con toda la iglesia del Señor Jesucristo, con todos los santos que han sido redimidos por esa sangre del Señor Jesucristo. Y si es como iglesia que estaremos allí, entonces los intereses de la iglesia, de tu iglesia local, tienen que ser tus intereses genuinos, como son en el corazón del Señor Jesucristo. Tú tienes que tener ese lugar en tu corazón para ser también aquí en esto, como es el Señor Jesucristo, interceder por otros. Por tanto, escuchamos la exhortación del apóstol. Queremos vivir de esta manera. Queremos orar en todo tiempo y en toda oración y súplica en el Espíritu y velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, como Cristo está intercediendo por todos los santos. Pues que Él reciba toda la gloria y nosotros el consuelo de saber que tenemos a uno delante del trono de Dios que dice, yo he rogado por ti. Que tu fe no falte. Que así sea, que ahí esté puesta nuestra confianza en Él solamente. Amén.